Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Noelia Sarita García Burgos. El día de hoy les voy a narrar la obra de la muerte de Artemio Cruz. Empezando por el prefacio. Artemio se despierta orinado y come sin ser consciente. No quiere abrir los ojos porque ve a un viejo, el cual es él. Visualiza a dos mujeres, que son su hija Teresa y su esposa Catalina, y al doctor. Él cierra los ojos y pide que su rostro y su cuerpo sean devueltos. Siente una caricia de su esposa. Asimismo pregunta por Padilla, ya que él cree que Padilla quiere hacerle creer a él que todo sigue igual. Quiere recordar momentos pasados para olvidar cómo se encuentra en esos instantes. 1941, julio 6. Artemio va a la oficina en su limusina y al pasar por Bellas Artes ve a su mujer y a su hija entrando a una tienda de vestidos de novia. Él se reúne con los gringos, hablan de la explotación de azufre y él negocia sus ganancias ya que va a ser el frogman. El hombre de paja dice que pueden explotar la mina hasta bien entrando el próximo siglo XX, pero que a él no lo van a explotar ni un minuto más. Luego va a comer con Padilla, su secretario, para celebrar el éxito del trato con los gringos, mientras que su hija y su esposa van a desayunar a un Sanborns. En la calle una pelea de perros asusta a su esposa Catalina y su hija decide que regresen a casa de las Lomas. Las reflexiones y los recuerdos se mezclan en la cabeza de Artemio Cruz, tendido en la cama. Por una parte empezamos a intuir que su relación con su mujer y su familia no es precisamente buena, y por otra nos narra sus pensamientos, sus convicciones, sus deseos. Por ejemplo, admite que siempre envidió y quiso ser como los del norte, como los gringos, que por eso hizo negocios con ellos, para de alguna forma él sentirse aceptado por ellos, sentirse a su igual. Desprecia a los de aquí, a los mexicanos. Admira a los gringos, pero se da cuenta de que no es igual que ellos, que ven todo en blanco y negro, de bueno y malo. Él sabe que todo extremo contiene su propia oposición. 1919, mayo 20. Aquí se ve la visita de Artemio Cruz al señor Gamaliel Bernal, diciéndole que fue el último hombre que vio a su hijo con vida, que compartió celda con él. Ahí ve por primera vez a Catalina, la hija de don Gamaliel. Cenan juntos y Artemio coquetea con la hija de don Gamaliel. Gonzalo Bernal, el hijo de don Gamaliel, fue fusilado en Perales, pero antes tuvo una conversación con Cruz. Cuando la tropa fue dispersada por el presidente Carranza, entonces Artemio decide ir a Puebla, consciente de que después de la revolución saber un apellido, una dirección, una ciudad es saber mucho. Pretende aprovechar esta situación y se ríe al pensar que es él el que regresa en vez del hijo fusilado. Antes de ir a casa de don Bernal, Artemio hace averiguaciones en el pueblo. El confidente de don Bernal es el padre Paez. Todo el mundo le debe dinero a don Gamaliel, aunque este año tiene deudas, pues los campesinos se rebelaron y se negaron a utilizar sus tierras. Los deudores también se rebelaron y ya no le quieren pagar más. Don Artemio urde algo para quitarle las tierras a don Gamaliel. Promete dar préstamos a todos los campesinos a un interés más bajo que don Gamaliel y propone que los derechos del viejo hacendado pasen gratuitamente a manos de él. Eso le cuenta al cura
y este se lo cuenta a don Gamaliel. La hija y el padre hablan de esto y la muchacha se queja de la forma en cómo lo miraba Cruz en la cena. El padre piensa que Cruz es el nuevo mundo surgido tras la guerra civil, la generación nueva que viene a destituir a la vieja destruyéndola. Don Gamaliel le dice a su hija que ese hombre puede salvarlos, que él se merece vivir los últimos años de su vida en paz. Artemio convence a don Gamaliel de que entregue las tierras que le piden los campesinos, que son malas, y gane así su confianza, y ellos pronto irán a trabajar a las tierras fértiles de ellos. Hasta puede pasar por un héroe de la reforma agraria. Artemio Cruz piensa casarse con Catalina y para ello espanta a un tal Ramón que la pretendía. En la cama Artemio, su secretario Padilla se acerca y le trae las grabaciones de sus conversaciones del día anterior, donde discute con los que dirigen su periódico y unos gringos sobre unos asuntos sindicales de los ferrocarrileros y cómo esto los puede perjudicar. Luego le ponen una inyección y se duerme. Empieza de nuevo a recordar. 1913, diciembre 4. Aquí recuerda algunos días de la revolución cuando Cruz se encontraba con los alzados en un pueblo al lado de una mujer que conoció, que se llama Regina. Pasan días felices en el pueblo que está sirviendo de cuartel a los rebeldes. Sin embargo, los federales mandan una contraofensiva y Cruz debe salir de nuevo al campo a combatirlos. Va a caballo con los suyos, pero sus pensamientos están en el pueblo donde dejó a Regina. De pronto los ataca. Su caballo cae abatido por las balas y él huye pensando de nuevo en Regina. Encuentra a un soldado herido, pero lo abandona para ver qué ha sucedido. Al rato aparece otro de los suyos con el herido en brazos, ya muerto. Cruz hace un ademán de huir, pero el soldado lo detiene diciéndole que los federales ya huyeron, que llegó la caballería y los vencieron, que no se ve bien, que deben regresar al cuartel. Artemio asiente pensando en Regina y en que ahora todos sabrán de su deserción en el campo de batalla. Sin embargo, el soldado le dice que le recibirán como a un héroe, pues él y sus hombres detuvieron sin querer el avance de los federales. Y así consiguieron que la caballería pudiera reaccionar a tiempo. Llegan al pueblo y allí descubren que los federales entraron por sorpresa al pueblo y aunque no pudieron llegar al cuartel, se vengaron en los barrios aledaños. Artemio se da cuenta que en unos árboles han ahorcado a algunas personas, entre ellas Regina. Lo llevan a acostar para que descanse y él recuerda sus momentos felices con Regina. Entonces entra en la fantasía de que ella no está muerta, sino que se fue hacia el sur, atravesó las líneas enemigas y se fue al siguiente pueblo donde lo estaría esperando. En otra habitación. Con esta ensoñación se monta en su caballo y atravesando las líneas de los federales siembra la muerte y la destrucción y se dirige hacia el sur. Desde su lecho de muerte, Artemio Cruz de nuevo maldice a su hija y su esposa, que se han quedado a su lado por puro interés, por el dinero, pero que en el fondo odian todo lo que tienen, pues se lo ha dado él. Se los ha dado él. Vuelve a oírse una grabación donde hablan de los beneficios de Cruz administrando los empréstitos norteamericanos. Los
de los ferrocarriles y cómo esos líderes comunistas le quieren estropear el negocio. En la represión policial parece que hay un muerto y Cruz ordena a su periódico que tape la noticia y que la policía cierre la imprenta, donde los trabajadores piensan publicar la noticia. También hablan de los negocios de la construcción de una carretera que Cruz quiere que pase por unas tierras que él compró, pero otro que se llama Juan Felipe Couto, que también tiene tierras por allí, quiere lo mismo. Y como planea difamarlo Artemio desde su periódico con noticias sobre sus líos de faldas. Artemio piensa cómo su mujer, su hija y su yerno Gerardo quieren apresurar su muerte para quedarse con sus riquezas. Hacen que venga un cura, llega el yerno y Artemio se ríe de él. Las mujeres dicen que está fingiendo, que no se va a morir y que solo se está riendo de ellas una vez más. Discuten y luego callan mientras el cura le unta un aceite en el cuerpo a Artemio y pronuncia ego te absolvo. De nuevo entre sueños Cruz piensa que vivió 71 años sin darse cuenta de cómo funcionaba su cuerpo, pero hoy enfermo empieza a ser consciente de él, pues la sangre que recorrió durante años una arteria con dificultad hoy ya no lo hará más, se parará y así se quedará estancada, pudriéndose entonces. Entonces Catalina, su mujer, se acercará a él para preguntarle si necesita algo. Acariciará su frente y vendrá a recordarle, aunque sea al final, que la soberbia es superflua y la humildad es necesaria. Sus dedos querrán calmar su dolor y decirle tal vez lo que no le dijeron, no se pudieron decir hace 43 años. 1924, junio 3. Aquí Artemio Cruz con su mujer Catalina vive a su lado después de la muerte de su padre. Como ella se pregunta a sí misma por qué no puede ser con su marido igual de día como de noche. Se pregunta si él realmente sintió amor por ella o si lo siente. Mientras Cruz hace sus negocios con los campesinos y los convence para que le favorezcan a él y no a un tal Pizarro, que también tiene tierras y un molino. Les dice que ya no lleven sus cosechas al molino de Pizarro. Catalina sigue recordando a su padre y meditando sobre su situación actual al lado de Artemio. Catalina recuerda los últimos días de vida de su padre, cómo él mismo organizó todo y le heredó a su hija y designó al yerno que sea el administrador. Los recuerdos de Catalina se entrelazan con la historia de la enemistad de Cruz y Pizarro. Ella se pregunta si no tiene derecho también a ser feliz. Él quiere ganarse su amor, ser un hombre nuevo para ella, darle a entender que el tiempo duró ya pasado. Él desea borrar el origen de su alianza y hacerle entender que la había amado desde la primera vez que la vio en el pueblo, antes de saber quién era. Pero ella no puede olvidar cómo él llegó para quitarles todo. Lo ama, pero al mismo tiempo no puede perdonar. Se debate entre olvidar y aceptar la posibilidad de una vida feliz o mantener hasta el fin el rencor que siente. Tienen un hijo y otro en camino. En la presidencia municipal postulan a Cruz para diputado federal. Postulación arreglada meses antes en Puebla y México, a través de un gobierno que reconocía sus méritos revolucionarios, el haber abandonado el ejército para cumplir los postulados de la reforma agraria y el haber instaurado
el orden en la comarca ante la ausencia de autoridad. Los matones de Pizarro le apuntan cuando sube al templete, pero antes de que puedan disparar, los partidarios de Cruz los matan. De nuevo, en su cama siguen los problemas con los ferrocarrileros y sus mujeres. Siguen buscando el testamento. Un recuerdo que Catalina querrá compartir con Artemio. Lorenzo sin ti en aquella montaña. Gonzalo contigo en este calabozo. Catalina querrá hacerle recordar esto para hacerlo sentir culpable. Pero Artemio intentará recordar los días pasados con su hijo en su hacienda de Veracruz antes de que él partiera para España. Intentará recordar aquellos días felices que su madre no conoció, tal vez para borrar el recuerdo culpable que Catalina quiere imponerle. 1915, octubre 22. El capitán Cruz va con un destacamento a interceptar alguna columna gironeada y en fuga de Francisco Villa. Con sus fuerzas leales a Carranza se interna en un cañón y los caballos villistas les tienden una emboscada. El yaqui Tobías cae con su caballo y este le aplasta las piernas. Caen en el poder del coronel villista Zagal, que los quiere llevar a la prisión de Perales. Lo montan a él en un caballo junto con el yaqui herido y se internan por los vericuetos de la sierra, que solo son conocidos por los villistas para llevarlos al poblado chihuahuense y de allí a la prisión. Entran en una mina abandonada y el yaqui le dice en la entrada que está lleno de chiflones, que ruede del caballo y que allí no lo han de encontrar, que se olvide de él, pues tiene las piernas rotas. Así lo hace desde su escondite, oye los rumores de su persecución y espera. Intenta salir, pero los villistas han clausurado la entrada por donde él escapó con piedras. Busca el aire que sale por otras aberturas para buscar otra salida. Por fin sale por una abertura con la mala fortuna de que allí le esperan los villistas, comiendo una cabra que han cazado. Llegan al pueblo de Perales, meten al yaqui en el calabozo y el coronel llama a Cruz para que platique con él. Este le propone que le informe de los planes de su ejército, pues sabe que ellos no eran más que una columna de expedición y que él lo dejará libre. Cruz se niega y lo llevan al calabozo donde se encuentra el yaqui y el licenciado Bernal, un enviado de Carranza, a que espere la hora del fusilamiento. Conversa Cruz con Gonzalo Bernal, que fue enviado allí por Carranza, para intentar convencer a los villistas de que se rindan y también le cuenta de Puebla y de los suyos. A Cruz no le gusta Bernal y sus modales de intelectual en medio de una guerra, y entonces decide contarle un plan falso al coronel, pedir la vida del yaqui y dejar morir a Bernal. Así lo hace y el coronel le dice que si los está engañando, lo sabrán y lo fusilarán. No puede hacer nada por el yaqui y los otros dos prisioneros son fusilados. Pero en ese momento se oye llegar a los de Carranza. En la confusión del ataque, Cruz consigue desarmar al coronel Zagal. Quedan solos, pues todos los soldados villistas salen al encuentro de sus enemigos, se baten en duelo y Cruz mata al coronel. En su lecho de muerte lo visita Gloria, su nieta. Siguen las rencillas familiares mientras parece que ya se han puesto bajo control los problemas con los ferrocarrileros. Cruz vuelve a despreciar a su familia,
no los odia, simplemente no le interesan. Los recuerda con la indiferencia de un trámite molesto, y piensa que por supuesto que por ahí hay un testamento donde se acuerda de todos para que se sientan tranquilos. También se sentirá un sobreviviente, pues tuvo que elegir, tomar decisiones, y otros murieron a causa de eso. Decide escoger, escoge uno de los caminos, abandonar a todos los demás. Muchos morirán en el camino, pero él no, él sobrevivirá. 1934, agosto 12. Recuerda Artemio Cruz una temporada que pasó en París con una de sus amantes, Laura. Platican en el departamento que ella acaba de arreglar, que, que por lo que entendemos le ha puesto él para que puedan verse cuando, cuando quieran, y recuerdan juntos aquella temporada en París, los conciertos, las visitas a los museos. Recibe Laura de pronto la llamada de una amiga, que es Catalina, la mujer de Artemio, y hablan sobre su departamento y un sofá que Catalina le quiere comprar para su casa. Beben whisky y platican sobre su mujer, sobre ellos, sobre París. Laura le insinúa que debe elegir, pero Cruz le dice que prefiere que todo siga como está hasta ahora, perdón. Que esas cosas hacen daño, que deben guardar las apariencias. Despierta Cruz con un horrible dolor en el estómago, como si le clavasen un puñal en el ombligo. Sus mujeres se acercan asustadas y lo llaman al doctor. Este lo observa, pero es incapaz de decir en qué consiste la enfermedad: una hernia, estrangulada, una peritonitis, un cólico nefrítico. Artemio recuerda de nuevo a su hijo, como al principio lo dejó habitar el mundo de su madre, tan alejado del trabajo paterno, pero a los 12 años lo llevó a Cocuya, a la hacienda que había comprado solo para él, para que se criara en el campo, con la caza, los caballos, la pesca. Recordará un día cabalgando con su hijo y caminando por la playa, escuchando los cantos jarochos, y recordará cuando su hijo le habló del mar y le dijo que ella había comprado un pasaje para un barco que partía dentro de 10 días. El hijo le dirá que al traerlo allí, a Veracruz, es como si hubiera vuelto a vivir la vida de Artemio, y le comunicara su intención de unirse al frente en la Guerra Civil Española. 1939, febrero 3. Aquí se narra cómo Lorenzo, el hijo de Artemio Cruz, se encuentra en una azotea con un español, Miguel. En los últimos momentos de la guerra civil, los dos cubren la retirada de algunos soldados republicanos, ametrallados por los fascistas. De pronto llegan los aviones enemigos y empiezan a bombardear. Ellos deciden dejar su escondite y salen a la calle. Allí se encuentran con unas mujeres que, al verlos algo desorientados, les dicen que vayan con ellas. Salen todos de la ciudad y se encuentran frente a un puente. La decisión es clara: o cruzarlo o esperar a que los fusilen. Miguel dice que la guerra ya está perdida, que no les queda nada más que huir, cruzar la frontera, llegar a Francia. Siguen caminando y Lorenzo va escribiendo a su padre sus impresiones de la guerra de España, de las ilusiones, republicanas, de sus compañeros de armas. Siguen caminando y les llama la ilusión de llegar a la frontera, mientras Lorenzo se va enamorando de Dolores, una de las milicianas que los acompañan. Sin embargo, ya en la fila de refugiadas que van a Francia con todas sus pertenencias,
De pronto oyen el ruido del motor de un avión. Todos se esconden menos Lorenzo, que es el único que trae un fusil con 2 balas. Y entonces la ráfaga de metralla lo alcanza y muere. Entre delirios, Artemio Cruz oye los reproches de Catalina por la muerte de su hijo, de la cual lo cree culpable. Él, por su lado, piensa en la muerte de su hijo y en la carta que recibió y todas esas preguntas de dónde, cuándo murió, quiénes lo acompañaban, cuáles eran sus nombres, qué dijo, cómo iba vestido, mientras los médicos siguen discutiendo cuál será la causa de la enfermedad de Cruz, y él de pronto vomita sus propios excrementos para horror de todos los presentes. Piensa Artemio Cruz ahora desde la cama de la carta de su hijo muerto y fantasea sobre la posibilidad de haber escogido otra vida. Piensa en qué hubiera sucedido si hubiera hecho otras cosas, si hubiera tomado otras decisiones, qué hubiera sido de él, en qué se habría convertido. Piensa en el recuerdo mismo y también en la muerte. 1955, diciembre 31. Aquí se ve la fiesta de San Silvestre en la enorme residencia de Coyoacán, de Artemio Cruz. Allí está su amante Lilia, con la que parece vivir, ya que Catalina vive en su casa de las Lomas. Cruz oficia toda la ceremonia desde su sillón, como el anfitrión rey que era, al que todos rinden y nadie se atreve a molestar. Manjares de todo tipo, champán y otras bebidas, más de 100 invitados y bailarinas exóticas. El poder festejándose a sí mismo, retrato de la hipocresía. Cruz de nuevo deliria sobre su lecho. Ahora parece que una ambulancia lo lleva al hospital. Sus pensamientos se vagan de nuevo por su pasado, sus mujeres, las que lo amaron y él amó, por su hijo, por sus muertos, su propia lucha contra la muerte aquí y ahora. Lo bajan de la ambulancia y es mandado a la mesa de operaciones. Reencuentro, recapitulación al borde de la muerte. Parece que Artemio Cruz ya se prepara para morir y piensa en desprender de todo, deja todo y aún así hace recuento de los amores a su tierra, de todas sus cosas, grandes y pequeñas, buenas y mezquinas, para tal vez alcanzar la paz, ahora que en el fin se junta con el principio y el origen con el destino. 1903, enero 18. Aquí se ve un importante suceso en la infancia de Artemio Cruz, de la que hasta ahora solo sabíamos que había pasado en Veracruz. El niño Cruz vive en una choza al lado del río con el mulato lunero, haciendo velas y pescando. Por la narración de Lunero nos enteramos de que Cruz lleva con él 13 años y que es hijo de un terrateniente de aquellas tierras, vendido a manos de un tal Atanasio Menchaca, que robó las tierras a los anteriores propietarios y luego se les robaron a él y lo mataron. Atanasio gustaba de ir por sus tierras, violando a cuanta india o mulata se pusiera en su camino, y una de estas fue la hermana de Lucero, madre de Artemio. Al lado del lugar donde viven Lunero y Cruz vive también la anciana madre de Atanasio, Ludiviana, que lleva 30 años encerrada en su casa desde que su hijo murió y les robaron las tierras. Enloquecida junto con su otro hijo, borracho, Pedro, hace 32 años murió Atanasio y eso le permitió al lunero quedarse con el niño, ya que Atanasio lo hubiera mandado a matar. Cuando las tierras pasaron al otro
cacique llegaron muchos hombres a trabajar sus tierras y Lunero tuvo que inventar el trabajo de las velas y otros para poder seguir quedándose con Artemio y seguir viviendo allí cerca de la casa de los Menchaca. Pero ahora Lunero está preocupado, pues ayer llegó a visitarlo al enganchador del cacique y le dijo que se necesitaban hombres que vendrían por él al día siguiente. Sabe que hoy tendrá que abandonar al niño y se quiere asegurar que sabe hacer bien su trabajo y que podrá apañárselas por él mismo. Artemio sospecha algo y cree que los responsables de la marcha de Lunero son los de la casa de al lado, los Menchaca. Sin hacer caso a las recomendaciones de Lunero, se acerca a la casa, agarra una escopeta que encuentra en la puerta y cuando ve a Pedro Menchaca le dispara en la cara asesinándolo. La anciana ludiviana sale al rato de oír el disparo y encuentra al enganchador que le pregunta por el negro y el niño, pero ella no sabe responder y los dos parecen haber escapado del lugar. Artemio Cruz sigue delirando y entre estos delirios aparecen nuevas reflexiones sobre el tiempo pasado y recuerda el sonido de herraduras y el disparo que oyó a sus espaldas y que mató al lunero. 1889, abril, muerte de Artemio Cruz. Aquí se narra brevemente el nacimiento de Artemio Cruz, el parto de Isabel Cruz, que es su madre, en aquella choza asistida por su hermano lunero. Finalmente, Artemio Cruz muere en la mesa de operaciones. Muchas gracias.